personas. Bueno, comienzo a grabar para esta parte. Ustedes me van contando si tienen alguna pregunta mientras abro la sesión 6, que es la última. Bueno, ustedes recuerden, me pueden preguntar lo que requieran. Voy a cambiar la presentación para... Aprovechemos si desean de una vez para que me hacen muchas preguntas y es obvio que me las hagan con muchas dudas que tienen acerca de los establecimientos. Esto está bien que me hagan las preguntas para salir de dudas. A veces esas dudas tienen más que ver con lo que les han contado que lo que realmente han indagado en la norma. Entonces, por esa razón existe muchísimas dudas al respecto. Bueno, estoy abriendo acá la presentación del tema 6. Vamos a abrirlo acá. Y este es el tema 6. Y esta ya es la última parte. Bueno, si tienen alguna duda, con mucho gusto de todo lo que hemos hablado, cualquier otra duda que tengan con respecto a inyectología, manual de calidad, glucometría, se puede o no se pueden hacer algunas cosas, todo eso con mucho gusto los podré ir orientando. Bueno, hablemos de la normatividad complementaria. La droguería tiene varias normas que son complementarias, son normas que que se deben aplicar eh, porque cruzan con el día a día y con las actividades que hace una droguería. Hablemos del ejercicio de la farmacia porque es muy interesante. Además, esto está en la norma. Cuando ustedes revisen su última visita a la secretaría, van a observar que en todas tiene unos ítems de cabecera que dice esto lo saqué de esta norma, esto se saca de esta norma, esto se saca de esta norma. Hablemos del ejercicio de la farmacia porque es muy importante. Resulta que en Colombia solamente 3 personas pueden ejercer la farmacia como farmacia, o sea, todas las actividades propias de la farmacia, el servicio farmacéutico, en las actividades que hasta el alcance de cada profesión se permite para la producción de medicamentos, el control de calidad, la distribución y la dispensación. Ellos son el químico farmacéutico, que está determinado en la Ley 212 de 1995 y que reglamenta precisamente la profesión del químico farmacéutico. El químico farmacéutico es un profesional universitario con una formación. Recuerden que la universidad hace muchos años ya no habla de semestres, sino que habla de créditos académicos. El promedio de la formación del químico farmacéutico es de 150 créditos académicos. El tecnólogo en regencia de farmacia, que hago una aclaración importante, está determinado en la ley 485 del 98 y que se considera una profesión. La misma norma establece que es una profesión tecnológica universitaria. Universitaria quiere decir que se debe formar dentro de dentro del ámbito y conceptos de una universidad. Aunque además de las universidades están autorizadas las instituciones que tienen énfasis universitario, las fundaciones universitarias, las instituciones universitarias que tienen énfasis universitario. Ahí hay una excepción con respecto al SENA, que puede formar tecnólogos en regencia de farmacia, pero es que el SENA no es una universidad y no está contemplada como una institución del Ministerio de Educación. El SENA es una institución del Ministerio de Trabajo. Es la única excepción que tiene. De resto, todos los regentes de farmacia se forman en instituciones educativas universitarias. Por eso se habla de que es una profesión universitaria. Es una tecnología universitaria profesional. El regente de farmacia se forma en
100 créditos académicos y depende de la universidad, en algunas se hace homologación, quiere decir, se permite que los técnicos en farmacia puedan homologar algunas materias para continuar con la regencia de farmacia. Unisalud lo tiene un convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y le permite a los egresados del programa de técnico en farmacia de Unisalud continuar con la regencia de farmacia, homologando algunas competencias como créditos académicos. Los regentes de farmacia también pueden continuar no necesariamente hacia la química farmacéutica, sino a otra profesión que consideren que está en su ámbito. Eso es muy bueno para el regente de farmacia porque le abre una profesión mucho más amplia. Muchos regentes de farmacia son químicos farmacéuticos, pero también hay administradores en salud, hay administradores de empresas, hay ingenieros industriales, hay abogados, yo soy sociólogo, o sea, cada uno se va por un campo del conocimiento que pues le aplique al ejercicio de su profesión. Entonces es mucho más amplio, sobre todo porque la farmacia pues es una profesión amplia. El técnico laboral auxiliar en servicios farmacéuticos que está determinado a partir del decreto 3616 del 2005 y es de lo que se denomina un auxiliar de las áreas de la salud. Las áreas de la salud son cinco: el auxiliar de servicios farmacéuticos, auxiliar de enfermería, auxiliar en salud oral, auxiliar en salud pública y auxiliar administrativo en salud. La farmacia forma parte de eso. Aquí quiero aclarar una cosa. La medicina y la farmacia son dos profesiones diferentes. ¿Qué los une? Muchos elementos a partir del medicamento, el uso adecuado de medicamentos, educación a las personas y la adherencia a la terapia. Pero la farmacia y la medicina son profesiones independientes, así como la farmacia es independiente de la enfermería y de otras profesiones de la salud. De hecho, es una profesión que tiene dos orientaciones importantes. Por un lado, la química, investigación y desarrollo para el producto de medicamentos, esto lo hace el químico farmacéutico. La preparación de medicamentos, ya preparación, no investigación y desarrollo, sino preparación, eso lo hace el químico farmacéutico y el regente de farmacia. Y lo que corresponde a la farmacia asistencial, o sea, ya el ejercicio de la farmacia a partir de los establecimientos farmacéuticos, o sea, ya hablamos de la dispensación, la distribución de medicamentos. Esto ya lo hacen con el apoyo del auxiliar en servicios farmacéuticos. Estos son los únicos tres profesionales autorizados en Colombia para ejercer la farmacia. Cada uno pues en el nivel de su competencia. Importante tener eso en cuenta. Sin embargo, la norma establece una figura que es la figura del expendedor de drogas. Nosotros le llamamos expendedor de medicamentos, pero si ustedes revisan, el término es expendedor de drogas, que está autorizado por la ley 17 de 74, lo vimos ayer, que se creó precisamente por la necesidad de poder tener personas responsables de las droguerías ante la falta de recurso humano. Sin embargo, esa ley es del 74, pero ha tenido, digamos, unos ajustes en el tiempo en lo que tienen que ver los alcances de lo que puede hacer un expendedor de drogas. Está autorizado por la ley 17 del 74, pero no está permitido realizar actividades propias, ni de la medicina ni de la farmacia. Por eso no aparece como un recurso humano idóneo. Tiene un permiso para dirigir, pero no para ejercer actividades de la farmacia. Permítame un momento, conecto por aquí el PC, que ya se está descargando y seguimos. Bueno, aquí tenemos qué ocurre en aquellos lugares donde no hay recurso humano idóneo. Eh, Ayer me lo preguntaba Felipe y yo le explicaba que la norma había contemplado que mientras se consigue el recurso humano idóneo, se debe pues tener un profesional base. Eso se lo contaba yo ayer a Felipe y sin embargo, eso no quiere exonerar a la droguería de que tenga que tener recurso humano idóneo. Lo que se puede hacer es, ante la falta de conseguir recurso humano idóneo, hay que exigirle al que tenemos de que cumpla con lo mínimo.
Por eso, en Unisalud, entre otras muchas instituciones, nosotros reconocemos la experiencia. ¿Qué es reconocer la experiencia? Que las personas que ya trabajan en droguería pueden hacer la formación en un semestre en modalidad a distancia con ambientes virtuales de aprendizaje y se les reconoce la experiencia para poder obtener el título de técnico en farmacia. Hola María, cuéntame cuál es la duda, de una vez la solucionamos. Escríbeme si quieres y de una vez. No, bueno María, ya que me preguntaste por eso, nosotros desde el 2014, todos los de la salud, debemos estar en el denominado RETUS. El RETUS es el registro único de talento humano en salud. Se llama RETUS precisamente por eso. Y se llama RETUS porque quiere decir registro de talento humano en salud, pero es único. Quiere decir que desde el 2015 todos debimos de habernos inscrito en el RETUS y ejercemos en todo el país sin necesidad de hacerlo por seccionales. O sea, con un solo inscripción se hace el RETUS. Pero aquí hago una aclaración. ¿Quién puede sacar el RETUS? Como dices, registro único de talento humano en salud. Como el expendedor de drogas no es un talento humano en salud porque no tiene formación idónea, entonces es potestad de cada secretaría pedirle que se registre en cada departamento o no. Eso sí es potestad de la secretaría en virtud de que se considera registro talento humano en salud. Yo siempre que me hacen una pregunta recomiendo que el expendedor haga el técnico en servicios farmacéuticos para que pueda ser reconocido, no solamente como director técnico, sino como personal idóneo. Entonces, no quedarse solamente con el expendedor, porque tiene muchas limitaciones, sino sea a la vez técnico en farmacia para ya comenzar el proceso de formación. Siempre recomiendo que los técnicos en farmacia en, se conviertan en regentes de farmacia, pues para seguir con el proceso. Bueno, recuerden que me pueden preguntar lo que quieran y aprovechamos para sacar dudas. Bueno, ¿qué ocurre Gracias, cuando profe. no hay... Hola María. Gracias, profe. Gracias por la Bueno, aclaración. con gusto. ¿Qué ocurre con el recurso humano de acuerdo al decreto 1970 de 1970, de 1990? Aquí toma un caso bien interesante, que es el tal caso y si no hay recurso humano, ¿qué hago? Bueno, espérame, devuelvo un pedacito de esto. Es que en aquellos lugares donde no hay recurso humano idóneo, ojo pues con esto, tampoco hay otro tipo de recurso humano y ocurre muchísimo, muchísimo en lo que llamamos la Colombia profunda, que es la mitad del país. O sea, lejos de las 19 o 20 ciudades más importantes del país, hay lugares donde definitivamente no hay ni escuelas de formación ni personal idóneo, con dificultad hay prestación de médicos profesionales, casi todos van en el año rural, y de enfermeras pues muy poco. Y pues la farmacia tiene una función muy importante. Entonces, el médico, ojo, el médico debidamente autorizado puede considerarse director técnico de la droguería porque no hay más recurso humano idóneo. Pero eso no exime, y eso se llama designación. Hay una prohibición de designación. Tan pronto aparezca el recurso humano idóneo, se pierde el derecho de esa dirección técnica. O sea, en un pueblo donde hay un médico y él coloca una droguería, él puede ser el director técnico, con la advertencia de que no puede hacer ninguna actividad propia de la medicina dentro del establecimiento farmacéutico. O sea, él no puede atender consulta médica ni hacer ningún proceso propio de la medicinal, solamente se le permite la dirección técnica. ¿Listo? En esos lugares donde no haya recurso humano idóneo. Aquí hay otro tema. ¿Qué se puede vender en una droguería? Siempre me preguntan lo mismo, ¿qué se puede vender en una droguería? Pues, ¿cómo les parece que lo que se puede vender en una droguería está claramente especificado en la ley 1122 de 2007? La droguería no puede vender todo lo que quiere. La droguería tiene unos alcances. ¿Qué puede vender? Productos alopáticos, productos homeopáticos,
la droguería, ¿no? Productos homeopáticos, fitoterapéuticos, suplementos dietarios, cosméticos, dispositivos médicos y cualquier otro producto que no incida directamente, que no afecte la salud del paciente o de la comunidad. Ojo que la droguería solamente puede vender medicamentos con registro sanitario. Es que hay productos que no necesitan registro sanitario, ni las preparaciones magistrales, ni las nutriciones parenterales, ni los magistrales homeopáticos, ni los homeopáticos oficinales. No requieren registro sanitario, pero no se pueden vender en droguería. La droguería tiene claramente establecido, si tienen alguna duda, revisen el artículo 34 de la ley 1122 del 2007 que les dice claramente qué es lo que pueden vender. Algunos me preguntan, ¿pueden vender trago? No. Entonces me dicen, ¿y por qué algunos venden trago? El tema está en el espacio. Recuerden que la farmacia tiene 20 metros cuadrados. Si yo tengo un local que tiene 200 metros cuadrados, pues puedo disponer 180 metros para otro tipo de establecimiento, siempre y cuando no me crucen las líneas claras delimitadas de los 20 metros cuadrados. Esa es una. Otra pregunta que me hacen, ¿puedo vender productos veterinarios? Eso sí, todavía la norma no lo tiene y no, porque dice de uso humano. Eh, ¿Puedo vender insecticidas? No, definitivamente no, porque los insecticidas se afectan. ¿Y dónde venden insecticidas? Uy, qué problema tan duro, porque las tiendas tampoco podrían hacerlo. Pero bueno, yo sé que se hace. Alimentos sí, siempre y cuando debidamente empacados. Aquí hay una confusión que tiene la Secretaría. Yo no discuto las decisiones de las secretarías, pero hay un tema que no tiene sentido. Por ejemplo, la Secretaría pide entrenamiento para manejo de alimentos, pero es que los alimentos que maneja una droguería no hay manipulación directa sobre el producto, son productos empacados. Pero bueno, eso lo piden, hay que cumplir con lo que pide. Bien, bueno. De todas maneras, sí existen unos temas adicionales. Por ejemplo, además de las droguerías, las farmacias droguerías, existen otros establecimientos que pueden vender productos farmacéuticos. Hablemos un momento de la resolución 0126 del 2009, que es la que habla de la venta de productos fitoterapéuticos y homeopáticos en tiendas naturistas. La tienda naturista aparece hacia los años 2000 porque la droguería abandona ese mercado de productos fitoterapéuticos. No fue lo único que la droguería abandonó. La droguería abandonó la venta de muchos cosméticos, abandonó la venta de productos de perfumería, por ejemplo, también lo abandonó. Y poco a poco, pues eso fue generando otros mercados precisamente porque la droguería no se enfoca, o sea, dejó de enfocarse en medicamentos y productos farmacéuticos para irse por otros mercados que no le correspondían, como la miscelánea, por ejemplo. Entonces, pues esto causó un desorden y dentro de ese desorden hubo quien aprovechó. Entre esos, la venta de productos fitoterapéuticos y homeopáticos en tiendas naturistas que se reglamentan aquí corrijo, es 2009, no 2007, la resolución 0126 del 2007, que habla de la venta de productos fitoterapéuticos, homeopáticos, también incluye suplementos dietarios, productos de producción agrícola que no sean de uso industrial, digamos los orgánicos, bueno, los denominados orgánicos, siempre y cuando sean de venta libre. Solamente pueden vender productos de venta libres, todos con registro sanitario debidamente, pero hace una excepción posterior en el 2011 y dice, además puede vender medicamentos fitoterapéuticos de venta bajo fórmula médica, pero para eso tiene que cumplir con las buenas prácticas de dispensación. Y las buenas prácticas de dispensación pues implica que la tienda naturista que no tiene director técnico deba tener, sí, una persona con entrenamiento y certificado, en ese caso un auxiliar en servicios farmacéuticos. La venta de productos homeopáticos magistrales y oficinales, como otros productos como las esencias florales, los fitoterapéuticos, con registro sanitario obviamente, se pueden vender en las denominadas farmacias homeopáticas.
Las farmacias homeopáticas son de dos tipos. La farmacia homeopática nivel 2 que fabrica y vende y la farmacia homeopática que solamente vende. Se llama el expendio de los medicamentos. Estos medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales no tienen registro sanitario y no lo deben tener porque se consideran medicamentos extemporáneos para pacientes específicos. ¿Cuánto puede tener, cuántos productos se pueden hacer por lote? Mínimo, máximo 30. Más de 30 ya tenemos un producto industrial. Aquí a veces me hacen una pregunta y me dicen, el médico de la esquina vende también homeopatía y vende algunos medicamentos. Sí, él está autorizado siempre y cuando haya solicitado la habilitación como servicio farmacéutico. O sea, si el médico quiere vender en sus consultorios medicamentos, puede hacerlo siempre y cuando se habilite como servicio farmacéutico. También el médico le está permitido hacer algunas preparaciones magistrales homeopáticas siempre y cuando sean en su consultorio con unos requisitos mínimos de habilitación de buenas prácticas de manufactura y estén dirigidos a un paciente específico. O sea, él no puede preparar para hacer para varios. Bueno, yo les hablaba de esto, que es la resolución 662 del 2011, en el cual modifica la resolución 126 del 2009. Y miren aquí todo lo que puede hacer la tienda naturista. Este ya lo aclara. Dice, puede vender al por mayor, al por menor, para uso humano, únicamente los siguientes productos: alimentos obtenidos por sistemas de producción agropecuaria y ecológica que se encuentran debidamente empacados y etiquetados, té, infusiones de hierbas debidamente empacados y etiquetados, productos eh, cosméticos, productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios, medicamentos homeopáticos de venta libre y esencias florales y minerales. En caso de los productos fitoterapéuticos de venta bajo fórmula médica, el responsable de la tienda naturista deberá exigir la prescripción médica. Y para eso, pues al exigir la prescripción médica, hablamos de buenas prácticas de dispensación, buenas prácticas de prescripción y de dispensación, y para esto ya deberíamos de tener un técnico en servicios farmacéuticos. La droguería puede vender también todo esto, pero ojo, que la droguería pues debe tener esto en un lugar separado, debidamente segregado, seleccionado, clasificado y siempre recordar que está entregando un producto de venta libre y por lo tanto tiene que dar información. Hablemos sobre la droga blanca, que es otro de los elementos que usted puede vender. La droga blanca, bueno, se considera droga blanca aquello que se utiliza como materia prima. Esto no requiere registro sanitario porque está cubierto por una resolución del ENVIMA, que es la resolución 243630 del 99, y que determina cuál es lo que se denomina la droga blanca. Y son las materias primas que se utilizan para hacer productos magistrales. Sin embargo, la droguería no vende eso para hacer producto magistral, sino como parte de los remedios, entendiendo como remedio lo que se hace de manera cultural en las comunidades. Entonces aquí tenemos el ácido acético, el amoníaco, el formol, el agua de rosas, la sal nitro, el sulfato de cobre, el blanco de zinc, el sulfato de soda, la sal vigua, el azul de metileno, el aceite de almendras, el aceite de manzanilla, el aceite mineral, el ácido bórico, el alumbre en barra o en pasta, el azufre, el bicarbonato de sodio, el boras, la glicerina pura, la sal de nitro, el sulfato de magnesio, el estoraque, la vaselina pura. Un error que tiene la norma es decir otros, porque en otros como no dice nada, pues entonces no hay otros. Yo no puedo decir, no, este sí no. Espera a ver que eso, la norma es la que lo determina. Aquí aclara una cosa, bueno, esto también tiene las tinturas, ¿no? Ahí está el mertiolate, el yodo, el alcohol, bueno, ustedes revisen la norma 243630. La droga blanca, cuando se vende en formas farmacéuticas dosificadas y expresan indicaciones terapéuticas, ya no son droga blanca.
ya se considera medicamento y el fabricante o titular debe tramitar el respectivo registro sanitario, o de lo contrario se va a llamar un producto fraudulento. Si bien algunos de esos productos denominados droga blanca, dice la misma norma, son comercializados en las droguerías y farmacias, droguerías, se debe tener en cuenta que estos productos no deben ser administrados por vía oral, ya que no fueron elaborados para tal fin y mucho menos considerados medicamentos. Aquí tenemos un problema con los aceites, como el aceite de ricino, o las flores de manzanilla, o el sulfato de magnesio cuando se utiliza como laxante, porque no puede ser considerado por vía oral. O sea, todo lo que usted tenga en la droguería que sea considerado droga blanca es materia prima. No le vaya a dar ninguna indicación ni ningún uso. Recuerde que usted es responsable de la información. Entonces, si usted le dice al usuario, úselo en esto, ya está cometiendo usted una infracción. Y si coloca en riesgo la vida del paciente con mayor veras. Por ejemplo, no se le puede decir a una persona que la lumbre en pasta lo utilice para aplicarle en una herida o en los fueguitos. Eso está prohibido porque la lumbre en blanca es una droga blanca. Entonces, nunca le dé uso terapéutico o información de uso terapéutico a la droga blanca. Es droga blanca y solamente se utiliza como materia prima. Por eso dice la norma y la repito, se debe tener en cuenta estos productos no deben ser administrados por vía oral, ya que no fueron elaborados para tal fin y mucho menos son considerados medicamentos. O sea, no tienen, no, si bien lo tienen, no debería decir que tiene un efecto terapéutico. El decreto 3050 es el que habla del expendio. Y el expendio dice en Colombia que existen dos tipos de expendios de medicamentos. Están los productos de venta bajo fórmula médica que solamente pueden ser vendidos en farmacias, droguerías. Ahora en tiendas naturistas los fitoterapéuticos. Acuérdense que la norma es del 2005, pero lo de la tienda naturista es del 2009 y 2011. Y en las farmacias homeopáticas. Bien, solamente se pueden vender medicamentos de venta bajo fórmula médica, no más. Fitoterapéuticos de venta bajo fórmula médica en tiendas naturistas. Solamente ahí no se puede vender ibuprofeno por fuera. Ibuprofeno de 600, 800, recuerden que es con fórmula médica. Muchos productos que uno va a la droguería y le venden sin fórmula médica son de fórmula médica. ¿Cómo evitar el problema? Recuerden que eso tiene una normativa, hay una definición y la más fácil, revise el empaque, porque el empaque dice venta bajo fórmula médica o venta libre. Si dice venta libre, usted sí puede venderlo sin fórmula médica, pero debe informar sobre el uso adecuado. Pero aquí la norma establece que se puede vender en otros establecimientos como los supermercados y grandes superficies. A veces cuando uno va a algunos, encuentra una sección llamada botiquín, eso es legal. Es legal porque está señalizado, es legal porque tiene buenas prácticas de almacenamiento y es legal porque es medicamento de venta libre. Ahí viene un problema y es que la norma obliga a que yo debo educar al paciente para el uso adecuado. En eso sí la norma tiene como un vacío. La resolución 1403 del año 2007 dice que es un establecimiento farmacéutico y dónde vender medicamentos. Se considera establecimiento farmacéutico a todo establecimiento dedicado a la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, control o aseguramiento de la calidad de medicamentos, dispositivos médicos o de materias primas necesarias para su elaboración y demás productos autorizados por ley para la comercialización en dicho establecimiento. Mire lo que dice la norma. Y aquí vamos a tener de qué discutir. En ningún caso se puede vender al por mayor o al de tal en graneros, tiendas, carnicerías, cantinas o sitios donde se comercialicen productos que no tengan relación con la farmacoterapia. Aquí siempre hay el tema de discusión de por qué no se hace, porque inspección, vigilancia y control es muy pequeña frente a la cantidad de establecimientos. Si se hiciera, pues tocaría salir de muchos medicamentos. Además, porque algunos de esos establecimientos venden productos de venta bajo fórmula médica, por ejemplo, algunos antidiarreicos, el ibuprofeno 800 de 600, que no se puede vender sin fórmula médica. Y bueno,
Eso ya, eso ya va en otro ámbito, pero la norma es clara y está debidamente aclarado. Bueno, hace una excepción los almacenes de cadena o grandes superficies por departamentos. Los almacenes de cadena es grandes superficies que pueden tener departamentos o que pueden tener un área suficiente para separar el establecimiento de eso. No lo puede hacer una droguería de barrio. Una droguería de barrio no se cumpliría con eso. Algunos lo hacen, pero pues la verdad no cumplirían porque no cumplirían con lo que dice almacén de cadena o grandes superficies por departamentos, a menos que usted pueda demostrar que tiene gran superficie por departamento. Este tema es interesante, viene de 1949, imagínense esa norma ya tiene 76 años. Es una norma que habla de que las droguerías deben cumplir al menos 8 horas al día. Esto está en la ley, 8 horas al día desde hace 76 años. Y en horarios nocturnos. ¿Qué ocurre con esta norma? Es el decreto 2169 de 1949. A nosotros nos parece común porque en las ciudades hay droguerías 24 horas. Pero si alguien es mayorcito como yo, recuerda que en los años 90, 80 y 90, las droguerías colocaban una en la cartelera, eso desapareció, deberían de volver a retomar la cartelera de aviso a las comunidades. Eso formaría parte de la educación comunitaria. ¿Recuerdan ustedes de que había unas cosas que llamaban las farmacias de turno? En España le llaman las farmacias de guardia, que era un listado que colocaba la Secretaría de Salud en la que decía, esta droguería presta servicio 24 horas durante esta semana, durante estos meses. Eso es obligatorio. Las alcaldías deben establecer en aquellos municipios, en aquellos lugares donde no hay farmacias 24 horas por un tema comercial, deben establecer turnos de las droguerías existentes. Si en un pueblo hay 10 droguerías, pero ninguna presta servicio 24 horas porque comercialmente no le funciona, entonces la alcaldía debe entrar a colocar la farmacia de turno o las farmacias de guardia. ¿Cómo lo va a hacer la alcaldía? No es obligatorio estar abierto al público totalmente, pero sí es obligatorio atender la solicitud del usuario. Quiere decir que yo puedo tener una droguería con una ventana pequeña y si alguien requiere algo, estoy en la obligación, porque recuerden que esto es un servicio social, estoy en la obligación de entregar medicamentos. Y obviamente debo tener los medicamentos mínimos básicos. Medicamentos esenciales. ¿Cómo lo establece la droguería? Si hay 10, ¿cómo lo establece la alcaldía? Pues dice que hay 10 droguerías, señores, cada una me presta un servicio de 3 días en el mes y establece las condiciones y además le informa a las comunidades cómo va a ser el turno. Ya, por eso colocaban un aviso, todavía es obligatorio, de decir, esta droguería es la droguería 24 horas. Ustedes dirían, pero estamos en el siglo XXI. Sí estamos en el siglo XXI, pero mucha parte del país, casi el 50% del país, vive en el siglo XX. O sea, todavía no tiene droguería 24 horas, muchos no tienen acceso a Internet, muchos apenas tienen dos droguerías para una vereda. Es que no solamente podemos pensar en ciudades, debemos pensar en todo. Yo vivo parte del tiempo en San Bernardo del Viento, Córdoba. Y en la vereda donde estoy no tenemos farmacia y el corregimiento más cercano, digamos, Paso Nuevo, está más cercano de donde yo estoy, hay dos droguerías. Hay dos droguerías. Entonces, las dos droguerías deberían de cumplir con la farmacia de turno, porque además el pueblo tiene una droguería 24 horas, pero cerca al hospital. Entonces, no cubriría el servicio realmente social que tiene que cumplir una droguería. Bueno, los registros sanitarios, les recomiendo, recuerden que esto queda grabado y lo pueden ver posteriormente. Están en el decreto 677 de 1995, en el 2266 del 2004,
Con respecto a los productos naturales, consulten los decretos 3553 de 2004, los productos homeopáticos en el 3554 de 2004, el 1861 del 2006. Igual ayer en la plataforma le coloqué qué es lo que es más relevante para que tengan. Y hablemos un momento de los cosméticos, ya para ir finalizando. Los cosméticos en Colombia funcionan a partir de una cosa que se llama la decisión del Pacto Andino. Todos los medicamentos en Colombia deben tener un registro sanitario INVIMA. Todos los productos alimenticios y medicamentos o productos que incidan directamente sobre la salud de las personas. Sin embargo, nosotros podemos tener medicamentos que no tienen necesariamente registro sanitario INVIMA y están de lo que se denomina el Pacto Andino o mejor la Comunidad Andina de Naciones, conocida como CAN. La CAN la forman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esos cuatro países son un solo país, un bloque económico. Por eso no sé si han ido a esos países, pero uno se puede mover con libertad en esos cuatro países solamente con el documento de identidad. No requiere pasaporte. Si usted es ciudadano de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, usted se puede movilizar dentro de esos países sin ningún inconveniente. Se puede movilizar precisamente porque usted está en el Pacto Andino. Aquí en Bogotá, sobre la 72, creo que es 71, con Caracas está lo que se llama el Parlamento Andino, que es el lugar donde se reúnen los representantes de esos cuatro países. ¿Qué es la decisión 516? Y hay otras, que los cosméticos que se produzcan en cualquiera de esos cuatro países, que no sean medicamentos, solamente cosméticos, pueden comercializarse con el registro INVIMA del país original, el registro sanitario del país original. Todos los demás productos sí requieren pasar por el INVIMA, menos los cosméticos. Esto es algo que está en la norma. Los plaguicidas de uso cosmético están en una normativa también. Los productos de aseo y limpieza también. Los alimentos tienen sus propias resoluciones. Las bebidas alcohólicas. Los suplementos dietarios que dejaron de llamarse hace rato alimentos. Antiguamente se consideraban alimentos. Ahora, precisamente por no ser alimentos, sino un suplemento, tienen su propia normativa desde el 2006, los dispositivos médicos que ustedes también manejan y por qué los reactivos de laboratorio. Bueno, los dispositivos médicos son más comunes para ustedes, pero los reactivos de diagnóstico, de laboratorio o de diagnóstico también ustedes los manejan. Cuando manejan tiras de glucometría o cuando manejan pruebas de embarazo, estamos hablando de reactivos de diagnóstico. Con respecto a la publicidad, ojo con esto, todos tenemos unos límites. Cuando hablamos de límites, no solamente es el laboratorio. Yo también como farmacéutico tengo límites de lo que digo a la comunidad porque, o lo que promuevo en mi farmacia, porque yo tengo unos límites legales. Está el Código Sanitario, que es la Ley 9 del 79, también habla el decreto 677. Para los fitoterapéuticos y homeopáticos de venta libre, pues hay una resolución. Para los fitoterapéuticos de venta bajo fórmula, dice qué puedo decir o qué no puedo decir. Los medicamentos homeopáticos, los dispositivos médicos, los suplementos dietarios. Todo esto tiene normativa que hay que ir conociendo. Y para ir cerrando, esto me lo preguntan a veces. Ya lo había explicado. Bueno, creo que a ustedes no, pero a los que la vieron de pronto sí, había hablado yo del medicamento y de la integridad del medicamento. Y es que, de acuerdo a la resolución 234 del 2005, y que es en concordancia al decreto 677 del 95, dice, las farmacias y las droguerías no podrán fraccionar los medicamentos, en especial los antibióticos, de conformidad pues a lo que dije los decretos. Y cuando usted coge un blister y corta la tableta y no es en unidosis, ¿qué es una unidosis? Hay laboratorios que tienen su presentación por unidosis. Cada tabletica trae la misma información todas. Lote, fecha de vencimiento, registro sanitario, nombre claro, concentración. Ese medicamento lo puedo fraccionar, pero yo no puedo fraccionar un medicamento cuando al hacerlo rompo la integridad del producto. Por ejemplo, un antigripal que viene en presentación de dos, yo no puedo vender una.
debo vender las dos. ¿Por qué? Porque si lo llego a cortar, si lo llego a separar, se afecta la integridad del producto y ya se va a considerar alterado. Y alterado es cuando el contenido no corresponde al autorizado o si hubiera sustraído parte del original. Entonces, las tijeritas que uno carga en droguería, esas ya no se tienen que usar, porque está prohibido fraccionar medicamentos. Para eso vienen presentaciones comerciales que lo hacen. Y esto, aunque no nos pertenece propiamente a la droguería, sí es bueno explicarlo y tiene que ver con la entrega de pendientes. ¿Sabían ustedes que las personas tienen el derecho a que le entreguen los pendientes en las droguerías institucionales? Si usted tiene una institucional, entonces debe aplicarlo. O si entrega entidades. En un plazo, en un lapso, dice la norma, no mayor a 48 horas. Y tienen que entregárselo en su residencia o sitio de trabajo. Y esto es en las 48 horas. Bueno, ahí ustedes me van a decir que hay que demandar y de todo, sí, pero la norma sí está clara. Desde esta resolución, que es la resolución 1604 del 2013. Bueno, esto es lo que dice básicamente. Y aquí viene una cosa que demuestra lo serio que es tener un pendiente. ¿Cómo le parece que las únicas personas que pueden hacer entrega de medicamentos pendientes debe ser un químico farmacéutico o un regente de farmacia? No puede ser un técnico en farmacia quien entregue pendientes, ni mucho menos un mensajero. Eso dice la norma y por eso hay que hacerlo. En esa misma normativa indica, y luego nos la aplicarán a todos, el transporte de medicamentos, quién debe transportar medicamentos, cómo es un vehículo de transporte, esto ya no lo piden al depósito, y cómo se hacen las autoinspecciones. Bueno, yo hemos hecho un recorrido en 6 partes de una normativa que es muy grande y muy densa y hemos intentado como actualizarnos en lo básico. Esto forma parte de las formas de formación, de capacitación y actualización. Todo director técnico debe revisar la norma frecuentemente y actualizar cuando sea necesario, evaluar a su personal para saber si lo está haciendo bien o si tiene alguna falencia para corregirlo. Voy a copiarles por aquí la última evaluación, se las voy a compartir eh, para que por favor la desarrolle. Permítame un momento. Bueno, ya lo tienen en línea, lo pueden ir. Si tienen alguna inquietud, que creo que hay muchas, me pueden escribir o si no, pues de nuevo comparto mi WhatsApp para que si quieren preguntar algo bien puedan. Recuerden que el director técnico es la máxima autoridad del establecimiento y por eso la Secretaría de Salud todo se lo pregunta al director técnico. Insisto y sugiero, no tenga directores técnicos de papel nominales porque ellos son los que tienen que responder. Y no tiene sentido que uno pague un director técnico que no existe. Lo que hace es meterlo en un problema. Entonces, si usted no es el director técnico, pues haga los trámites, estudie regencia de farmacia para ser director técnico. Si es expendedor de drogas, estudie por lo menos técnico en farmacia para poder cumplir con el recurso humano idóneo. Bueno, si me quieren preguntar algo, aquí estoy disponible. Pueden abrir el mensajero o aquí por el, abrir el micrófono si requiere.